Hola a todos, es siempre Manon de la mitad de Escapada y hoy me voy a hablar de una película más clásica, una película que data de 1927, que ella es del expresionismo alemán. Quizás Samira puede decirnos de qué película trata. 1927, expresionismo alemán. Metropolis. Sí, gracias Samira, es Metropolis del director Fritz Lang. La película tiene una historia muy interesante. A los fines de los años 80 empieza un trabajo de renovación y una búsqueda sobre las diferentes partidas que tenemos. Y en 1995, en el centavo del cine, la película fue proyectada con fotografías del rodaje. En 2008, la Fundación Murnau anunció que escenas perdidas se encontraron en el Museo de Cine de Buenos Aires. Después de 80 años de investigación, la película fue reconstituida gracias a la partitura musical que permite de poner las imágenes en la visión inicial de la película. La película se divide en 3 actos. Auftakt, el principio, que dura como 66 minutos. Zwischenspiel, el interludio, que dura 28 minutos. Y Furioso, que dura 52 minutos. Situada en un futuro distópico, Metrópolis cuenta la historia de 2 mundos. La ciudad alta, habitada por clases gobernante rica, y la ciudad subterránea, poblada, que se compone de trabajadores trabajando con enormes máquinas que mantienen la ciudad en movimiento. Metrópolis no tiene tanta imaginería como abiertamente expresionista. Pienso al Dr. Caligari, por ejemplo, pero los movimientos exagerados de los personajes, el ángulo de la cámara y los agudos contrastes entre la ciudad alta y la ciudad baja, todos se adhieren en la tradición expresionista. La película nos ofrece la experiencia de la ciudad marcada por el caos, la tensión. Metrópolis muestra también la figura del científico loco, el creador omnipotente que pone su conocimiento y su creación al servicio del mal. El personaje de Rodgon es una reminiscencia de otros personajes maquiavélicos en el trabajo del expresionismo alemán como Mabuse o el Dr. Caligari, donde habla más temprano de Robert Wiene. La película muestra la esclavización de los trabajadores. La primera secuencia de la película nos muestra con planos amplios y ellos acentúan la deshumanización de los ciudadanos. La tecnología puesta en escena por Lang es una fuerza negativa, un objeto que reduce la humanidad a la esclavitud. En Metrópolis hay la noción de bitemporalidad, representada con 2 relojes, un reloj del trabajo que contiene 10 horas y la reloj del tiempo humano que contiene como nosotros 12 horas. El experto en efectos especiales de la época, Eugen Schuftan, un verdadero pionero, crea efectos visuales sin precedente para Metrópolis. Entre los efectos utilizados hace miniaturas de la ciudad, una cámara en columpio y usa más particularmente el efecto Schuftman o usa espejos inclinados para crear la ilusión que los actores ocupan conjunto gigantes. Hoy esta película para yo es muy interesante porque podemos ver cómo ella fue una inspiración para directores como George Lucas, y los efectos visuales también están muy buenos, como los aviones en la ciudad. Esta película es una pionera en muchas cosas y te la recomiendo. Si te gusta, si conoces esta película, dame un comentario, dime lo que piensas. Si no te gusta la video también, y yo me voy a acabar. Muchas gracias, adiós.